los santos, Señor. Cuando nos reunimos a adorar tu nombre, Señor. Qué privilegio tenemos de habitar en tu presencia, en la comunión contigo, Señor. Gracias. En esta mañana, nosotros una vez más te queremos rogar, Dios, que alumbres nuestro entendimiento, Señor. Alumbres, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, esa iluminación, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es, Dios, el mapa que nos marca, Señor, por dónde ir, Señor. Dios, es la bitácora, es, Señor, la guía, Dios, por donde nosotros podemos ir, Señor. Muchas gracias queremos darte, Señor, en este día, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en la serie, hermanas, hermanos. ¿Están preparados? Hoy estamos en la número 4. ¿Están preparados 4? ¿Verdad? Y hoy vamos a ver un punto en especial, un aspecto en especial, y es que el rapto de la iglesia, hermanos, es parte de su segunda venida. Vamos a verlo bíblicamente, ¿verdad? No solamente en el pasaje de Mateo, ¿verdad? 24, donde estamos, que ahorita lo vamos a leer, los versículos que vamos a estar viendo esta mañana, sino que vamos a ver otros textos bíblicos que nos refuerza entonces, hermanos, la idea que la iglesia ha tenido y tuvo en general hasta el 1909 aproximadamente. ¿Cuándo? Cuando fue publicada la Biblia anotada de Scofield, ¿verdad? Ya Nelson Darby, años antes, había estado sacando estas doctrinas. Hoy se le conocen como las doctrinas del dispensacionalismo, ¿verdad? Y con esas doctrinas del John Nelson Darby fue cuando John Nelson Darby empezó a pensar que la venida del Señor y el rapto no eran lo mismo. Que el rapto era primero y luego era la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a ver si la palabra de Dios avala eso, ¿verdad? Porque hasta el 1909 que publicaron esa Biblia anotada de Scofield, los cristianos solo, o sea, por lo que la palabra de Dios dice, solo creíamos una cosa, que el rapto era en la segunda venida de Cristo. Y hoy ese es el punto, hermanos, a tratar, y ese es el punto, el énfasis principal que hoy vamos a ver, ¿sí? Bueno, la semana pasada, para que enlacemos, porque tenemos que ir haciendo enlaces, ¿verdad? Para ubicarnos en el contexto, por supuesto, la semana pasada vimos que la venida del Señor no es un acto, no es un acto, una acción divina oculta. ¿Se acuerdan? Un evento, gracias, esa es la palabra más correcta, un evento secreto. Si no, vimos que será un evento como público, visible para todos, ¿verdad? Y cuando decimos para todos es para todo el mundo, ¿verdad? Jesús utilizó dos figuras. ¿Se acuerdan cuáles eran? Un símil, el relámpago, ¿verdad? Y hemos visto entonces, analizando desde un sentido lógico, que un relámpago no es algo secreto, ya que se genera ¿qué? Una gran luz, un gran resplandor que es visible para todos, y luego un estruendo, ¿verdad? O sea, de la descarga eléctrica que tiene el relámpago. Entonces, veíamos a través de ese símil y Jesús dijo, así será. O sea, así evidente será mi venida. Y en la segunda figura vimos una metáfora, ¿verdad? Y la metáfora, ¿cuál era la metáfora? De un fenómeno natural,
Y es que, ¿cómo sabemos cuando hay un cuerpo en algún lugar descompuesto? Un cuerpo muerto. ¿Cómo sabemos? Que las aves de rapiña empiezan a volar en círculo, ¿verdad? Para descender luego, porque por su olfato y por su visión, a ellas les es conocido que ahí hay un cuerpo en descomposición. Y eso entonces es un acto ¿qué? ¿Oculto? No, más bien es evidente, porque evidencia algo que no se sabría de otra manera, a no ser de que usted esté propiamente en el lugar donde esté el cadáver ahí, ¿verdad? Pero si no, usted cada vez que ve esos animales, los aves de rapiña, los opilotes, sobre todo en nuestra tierra, sabemos entonces que es que hay un cuerpo muerto. Bueno, Jesús con estas dos figuras nos quiso decir que así será su venida. Recuerda que Jesús está contrariando una idea que Jesús dice que va a suceder en estos días, o sea, en los días de antes de la tribulación y en los días de los dolores de parto. Y es que va a aparecer mucha gente diciendo: ya vino el Señor. ¿Cómo? ¿A dónde está? Vamos para que lo vea. Está ya en el desierto el Señor. Oh, no, vamos, entremos a este edificio. Ahí está el Señor. Ahí adentro está el Señor. ¿Verdad? Como escondido, ¿verdad? Al mundo, como escondido a todos. Y Jesús dijo: es lo contrario a eso. Mi venida será más bien la señal del Hijo del Hombre, es su resplandor, su gloria, su potencia al máximo, ¿verdad? O sea, al máximo esplendor. Bueno, vamos a ir entonces, porque hoy vamos a enfatizar entonces el aspecto de que rapto y segunda venida estamos hablando de lo mismo, y una cosa ocurre con la otra, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 24. Recuerda que esta serie se compone del capítulo 24 y capítulo 25. Ahorita estamos todavía en el capítulo 24 y hoy vamos a leer desde el verso 30 hasta el verso 34. Vamos a leer 4 versículos que juntamente con otros pasajes bíblicos paralelos nos van a ayudar a entender entonces mejor esto que estamos hablando en esta mañana. Dice en el verso 30: entonces, ¿se acuerda? Antes del entonces, ¿de qué Jesús había hablado? Después de la tribulación de aquellos días, entonces, e inmediatamente, era otro término que Jesús usó, e inmediatamente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿A dónde? En el cielo. ¿Cuál era la señal del Hijo del Hombre? Su gloria, su resplandor. Imagínense nada más, mis amados hermanos, el resplandor que puede irradiar el Señor, su gloria, su santidad, viniendo a este mundo, hermanos. Y dice que una vez que se vea esa señal en el cielo, entonces lamentarán. ¿Cuántas tribus de la tierra? Todas las tribus de la tierra, ¿verdad? Todo esto nos enfatiza lo público que es, lo evidente que es su venida. Y verán, plural, ¿verdad? ¿Quiénes? Todas las tribus de la tierra, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y ¿qué? Y gran gloria. Entonces solo imaginémonos, hermanos, cómo va a ser ese evento de la venida del Señor. Para nosotros, sus hijos, glorioso, majestuoso, el día más bello, más maravilloso. Para el mundo sin Dios, que lo ha rechazado, que lo ha aborrecido, el día más catastrófico, hermanos, el día más terrible, ¿sí? Con poder y gran gloria. Y ahora sí, seguido, acto seguido, vea lo que dice: y enviará
O sea, si usamos el sentido común en la lectura, en lo que estamos leyendo en el relato, ¿qué es lo que está diciendo? Primero aparece el Señor, desciende con todo su poder, con toda su gloria. E inmediatamente, ¿qué sucede? Y enviará, dice, enviará, ¿verdad? ¿A quiénes? A sus ángeles, con gran voz de trompeta, hermanos. Imagínense la voz de sus ángeles, hermanos, ¿cómo va a ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a decir? No sabemos. Pero algo van a hablar, algo van a hacer ellos, que va a ser como escuchar una trompeta en el cielo, pero de una dimensión que posiblemente nunca se ha escuchado nada igual. Y entonces escuche, y juntarán, ¿a quiénes? A sus escogidos. ¿De dónde? De los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas dos formas de decirlo es para decir de toda la tierra, de todo el globo terráqueo, ¿verdad? Verso 32 dice, de la higuera aprended ¿qué? La parábola. ¿Qué es una higuera? A nosotros, pues esta palabra o este arbusto, es un arbusto, no nos es tan conocido porque no es algo que nosotros producimos tanto aquí. Aunque sí se produce mucho en Costa Rica, pero tal vez no es como muy habitual que todos tengamos una higuera en la casa. Es el árbol o el arbusto de los higos. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me fascinan los higos. Sí, si usted me quiere contentar un día, regáleme un higo. Deliciosos los higos, ¿verdad? Deliciosos. Bueno, entonces de la higuera, de ese arbusto, aprendan la parábola, aprendan la enseñanza. La ilustración es lo que Jesús quiere decir. Cuando ya su rama está como tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está como cerca, a las puertas. Es una expresión que usamos, ¿no? También nosotros para decir, bueno, ya está la puerta, ¿verdad? O está a las puertas tal evento, tal cosa, ¿verdad? Lo que estamos diciendo que está muy cercano. Dice el verso 34, de cierto os digo que no pasará esa generación o esta generación que esté viviendo en esos momentos hasta que todo esto acontezca. ¿Y qué es el todo? Las cosas que habían de pasar, la destrucción del templo, la gran tribulación, ¿qué más? Su segunda venida, su descenso glorioso, poderoso, ¿y qué más? Y el fin del siglo, ¿verdad? La finalización de todas las cosas como las conocemos. En otras palabras, el juicio final, cuando todos los seres humanos van a ser llamados delante del trono de Dios para dar cuentas al rey y al juez de toda la tierra. Entonces, mis amados hermanos, el punto a tratar esta mañana es que podemos ver, según lo que estamos leyendo aquí y los textos que ahora vamos a acompañar, es que el rapto de la iglesia, que lo que es el rapto es que Dios va a venir a tomar lo suyo y lo va a separar del resto del mundo. O sea, Dios va a venir, el Señor va a venir por lo suyo, por los suyos, ¿sí? Los que Él compró. Ahora estábamos celebrando la cena del Señor, ¿verdad? A esos que Él compró con su sangre, con su sacrificio, a esos que Él redimió con su sacrificio perfecto. Entonces, el rapto es una palabra que de hecho aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, y es en Tesalonicenses, ¿verdad? Esa palabra rapto. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, las aves
estas aves, ¿cómo que se llama? Que son depredadoras, como el águila. El águila está volando y ve la presa, ¿y qué hace el águila? Desciende a gran velocidad y agarra con sus garras a aquella presa y se la lleva, ¿verdad? O sea, esa es la idea del rapto. La idea del rapto, hermanos, no es algo secreto. Yo no sé de dónde sacamos eso. Porque si usted ve la acción de un águila, no es algo secreto. Es evidente también a la vez, ¿cierto o no? Usted ve el águila que está volando, desciende y se ve cuando se lleva entre sus garras su presa. Entonces no es algo secreto. Bueno, ese es el acto del arrebatamiento. Entonces, el rapto es un acto seguido a su descenso glorioso. El Señor desciende con poder y gloria y acto seguido, ¿qué sucede? El rapto. Y ahora vamos a ver que en el rapto, antes del rapto sucede un evento de lo cual ahora nuestra hermana Catherine nos estaba hablando. Y es la resurrección de los santos, hermanos. De todos los que hayamos muerto y de todos los que estén vivos, no van a resucitar porque no han muerto, pero van a ser glorificados. Glorificados. En un abrir y cerrar de ojos. El asunto del abrir y cerrar de ojos no es tanto como para destacar la prontitud o el poco tiempo que ocurre en el parpadeo que usted y yo tenemos para abrir y cerrar los ojos en fracción de segundos, sino es para hablar de la efectividad, de lo efectivo que va a ser el poder de Dios cuando desde 500 y resto de años lo había profetizado a través de Daniel. Cuando Daniel dijo que unos se levantarían de las tumbas para vida eterna, para gloria, pero otros luego resucitarían ¿para qué? Para vergüenza eterna, hermanos, para dolor y vergüenza eterna. Entonces, hablaba y decía que esto de separar el rapto de la segunda venida de Cristo no se conocía, hermanos, hasta que esta Biblia, no esta, pero bueno, la Biblia esa, la anotada de Scofield, fue distribuida, fue vendida. Los cristianos empezaron a comprarla y empezaron a adoptar esas doctrinas, hermanos, y eso fue lo que vino a, pues, distorsionar la doctrina propia que tenemos en la Biblia. ¿De dónde sacó John Nelson Darby esa separación? Bueno, es que él hizo todo un esquema, ¿verdad? De las últimas cosas, y en ese esquema él entendió desde su perspectiva que el rapto era una cosa y la segunda venida de Cristo era otra cosa. Pero vamos a ver que la Biblia solo habla de su segunda venida, y en su segunda venida es donde ocurre el rapto y es donde ocurre la resurrección. Dice, vamos a ver, yo quisiera que hiciéramos algo, veamos una secuencia de 5 aspectos o 5, podríamos decir, eventos que están relacionados con todo esto que Jesús nos habló. Vamos a ver. Veamos según el relato de Jesús la secuencia. Primero, los dolores de parto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los dolores de parto? Ajá. Y usando el sentido común, los dolores de parto son ¿cómo? Ya, digamos, le duele, o sea, tiene la mujer un dolor y ahí se le queda, ¿o es cómo? Crónicos, progresivos, podríamos decir, porque va en aumento el dolor. Entonces, las calamidades del mundo
Jesús las define como principio de dolores, ¿verdad? Pero a medida que se van incrementando, Jesús habló de esto, habló de la incrementación de esos dolores. O sea, de que los terremotos, las hambres, todo eso va a ir acrecentándose y acrecentándose y acrecentándose hasta, número 2, la gran tribulación. ¿Sí? La gran tribulación. Jesús habló y dijo, después de la gran tribulación o de la tribulación de aquellos días, ¿verdad? Entonces sucederá esto. Vimos algo también, hermanos, en la secuencia que Jesús nos dio, y es la afectación cósmica. ¿Qué era la afectación cósmica? El sol se oscurecerá, por lo consiguiente, la luna también, y las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? Jesús dijo que en otro evangelio, no recuerdo en cuál, dice que será como la higuera cuando es sacudida. Una de las formas de tomar la cosecha de los higos era que ponían algo abajo y sacudían el árbol, ¿verdad? Sacudían el árbol. Bueno, así como caen los higos maduros de la higuera sacudida, así dice Jesús que van a caer las estrellas del cielo, hermanos. Ok, la otra secuencia, o sea, el otro paso en la secuencia es la señal del Hijo del Hombre, número 4. ¿Sí? La señal. O sea, el que el cielo se abra y todo el poder y la gloria de ese Señor que ha estado en su trono de gloria, no solo después de su muerte y su resurrección, sino desde siempre que ha estado a la diestra del Padre sentado en gloria y poder, se manifestará al mundo. Y número 5, el rapto. ¿Sí? El rapto, cuando Dios, el Señor, va a mandar a sus ángeles, y sus ángeles saben quiénes son los escogidos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabrán los ángeles? Bueno, eso no lo podemos explicar nosotros, digamos, humanamente hablando, pero los ángeles sabrán quiénes son los escogidos, porque Dios nos tiene anotados a cada uno en su libro. Nos tiene anotados. Bueno, por el sello del Espíritu, por todo eso, hermanos, los ángeles sabrán quiénes somos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver claramente, hermanos, aquí yo creo que no hay ninguna separación entre el rapto y la segunda venida del Señor. De lo que Jesús está hablando aquí es de la segunda venida. Solo hay una primera y solo hay una segunda. No hay una segunda tercera o una primera segunda. No, solo hay una primera venida que hace una gran diferencia entre la segunda venida. ¿Por qué? A ver, ¿qué diferencia hay entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor? En la primera, ¿cómo vino el Señor? Como cordero, y como cordero para ser sacrificado, y fue sacrificado. Vino en debilidad humana, vino para sufrir, vino para relacionarse directamente con el pecado, no de practicar el pecado, sino de purgar el pecado. Pero en su segunda venida, ¿cómo es su venida? Ya no viene, hermanos, relacionado con el pecado, ya no viene a sufrir, ya no viene en cuerpo frágil humano, viene en cuerpo glorificado y viene en todo su esplendor y toda su gloria. Entonces, solo hay una primera venida y solo hay una segunda venida. Ahora, está el asunto del rapto entonces. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Que ¿cuándo es que sucede el rapto? Cuando Él descienda en poder y gloria.
No hay una separación. Primero es el descenso glorioso y después el rapto. Pero en el dispensacionalismo, primero es el rapto y después es la segunda venida del Señor. Vea qué cosa más extraña. ¿De dónde pudo este señor tomar esto? El dispensacionalismo, esto, no lo sé, hermanos, honestamente, no lo entiendo, no sé cómo se puede confundir una persona si esto está tan claro aquí, ¿verdad? Pero pudimos ver y podemos ver, hermanos, en este pasaje, en solo este pasaje, que primero es el descenso glorioso y después el rapto. O sea, inmediatamente es el rapto. Vea, esto de separar lo suyo de lo que no es suyo, ya Jesús nos lo había hablado otras veces usando otras parábolas. Ejemplo, vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 del verso 39 al verso 43. Podemos ver que Jesús, hablando de las características del reino de los cielos, Jesús contó una parábola. Y la parábola es esta, y la parábola luego Jesús le explicó a sus discípulos, y la parábola es esta. Dice, esta es la explicación, vamos a leer la explicación. Dice en el verso 39, el enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. ¿Cuándo sembró el diablo esa mala semilla? En el Edén. ¿Cuál es la mala semilla? Bueno, vamos a ver que la mala semilla son los hijos del malo. Pero en sí, la mala semilla es la maldad, es el pecado que trastornó a la raza humana, ¿verdad? Y que lo puso en una condición de condenación. Entonces vea lo que dice. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, porque en esta parábola de la cizaña se compone de que el señor del campo va a mandar a sus segadores a cegar del campo, y que antes de cegar se dieron cuenta de algo, que alguien había sembrado cizaña donde estaba sembrado el trigo. Y yo creo que todos sabemos o hemos escuchado que la cizaña y el trigo se parecen mucho, pero que son totalmente diferentes. Es más, la cizaña no es algo comestible, ¿verdad? No se puede consumir, no es algo comestible. El trigo, ustedes y yo sabemos todo lo bueno y delicioso que es el trigo, ¿verdad? ¿Cuántos comen pancito todos los días, o por lo menos de en cuando, ¿verdad? Comemos pan o arepas o no sé, ¿verdad? Gracias a Dios por el trigo. Bueno, después dice que los trabajadores del señor del campo le dijeron, esa es la parábola, esa es la historia, vamos y arranquemos la cizaña, ¿verdad? Pero dice que el señor del campo les dijo que no sea que al querer arrancar la cizaña, ¿por qué razón? Porque se parecía mucho con el trigo, ¿verdad? No fuera que arrancaran también el trigo juntamente con la cizaña. Déjenlos que crezcan juntos, y cuando madure el trigo sabremos cuál es la cizaña y cuál es el trigo. ¿Sí? Esa es la parábola, y la parábola tiene que ver con la acción de Dios en este versículo que leímos ahora aquí, de que enviará a sus ángeles a recoger a los suyos, a sus escogidos, de los cuatro vientos de la tierra. Ahora sí, sigamos con la explicación de la parábola. Dice, vamos a ver, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son ¿quiénes? Ahí está, es lo mismo, es el rapto, ¿verdad? O sea, es lo mismo, es el rapto. De manera que como se arranca la cizaña y
se quema en el fuego, así será, es un símil, así será el fin de este siglo. ¿Por qué? Porque está hablando de separar los hijos de Dios de los hijos que no son de Dios. En el campo, en el asunto de la agricultura en Israel, o pues en lugares donde existía la cizaña, una de las cosas que hacían era que primero segaban el trigo. ¿Y qué hacían con la cizaña? Para que su semilla no siguiera cayendo sobre la tierra y se siguiera extendiendo y se contaminara el campo. Lo recogían en manojos aparte y la quemaban como una manera de querer erradicar esa hierba, ¿verdad? Impostora de alguna manera, que se quería parecer al trigo y que pues nacía muchas veces en los trigales. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Jesús está diciendo, miren, así como yo voy a venir por los míos y los voy a recoger, también yo voy a hacer esto con los malos. ¿Qué voy a hacer con los malos? Los voy a lanzar al lago de azufre y fuego para que no contaminen más el campo, no contaminen más, ¿verdad? En medio de donde está el trigo, los que son míos. Dice en el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a quienes. ¿Se le parece esta escena a la que leímos en Mateo 24? Es la misma, es lo mismo, está hablando del mismo evento, ¿verdad? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán ¿a dónde? En el horno de fuego. Y oiga qué sentencia más horrible y espantosa. Así será, ahí será, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando ya el trigo esté limpio en el granero, usando esta metáfora, usando esta figura, ¿qué va a pasar? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Bueno, esta es una evidencia que ya Jesús nos venía hablando de esto, de esta escogencia, del rapto, de lo que va a hacer con unos, lo que va a hacer con otros. Vaya conmigo al capítulo 13, ahí mismo, en el verso 47 al 50. Tenemos otra parábola donde Jesús nos está diciendo exactamente lo mismo, solo que ahora con una figura diferente. Ya no la siega, ya no el campo maduro, sino una red de pesca. Vea, dice, asimismo en el verso 47, el reino de los cielos, asimismo, porque ya había hablado de otras para decir lo mismo, enfatizar lo mismo. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una ¿qué? A una red. Entendemos que es una red de pesca, porque dice que echada ¿a dónde? En el mar, recoge de toda clase de peces, ¿sí? De toda clase de peces, los que se comen, los que no se comen, los que tienen un tamaño bueno para comer, los que no tienen un buen tamaño para comer, todo tipo de animales que hay en el mar caen en la red. Y una vez llena, ¿qué hacen? La sacan y sentados, ¿qué hacen? Recogen lo bueno en cestas. ¿Y qué dice? Y lo malo lo echan afuera. Y vea de nuevo el símil. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. ¿Y qué van a hacer? Y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Mis amados hermanos y hermanas, muy claro. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque estos pasajes nos hacen ver una secuencia de ideas. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia así, hermanos. La Biblia tiene secuencias de ideas, de pensamiento. ¿Sí? Algunos teólogos le llaman el hilo conductor de la idea. ¿Sí? El hilo conductor, o sea, es una continuidad. Esto que Jesús dice en el capítulo 24 no es algo nuevo. Ya Él lo ha dicho de otra manera. Solo que en el capítulo 24 Jesús lo organiza todo y da una secuencia de cómo es que esto va a ocurrir ante la pregunta de los discípulos que le preguntaron tres cosas. Las vamos a estar repitiendo para que se nos graben. ¿Cuáles fueron las tres cosas que los discípulos le preguntaron al maestro, al Señor? Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles eran las cosas? Destrucción del templo, tribulación. Ajá. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. El fin del siglo también incluye la condenación de los injustos y el exterminio de la maldad sobre la faz de la tierra. ¿Sí? El exterminio de Satanás, el exterminio de los demonios, el exterminio de los malvados, ¿verdad? Dios dirá, se acabó, y limpiará entonces su era, ¿verdad? Y su era entonces, su reino, quedará absolutamente limpio, puro, tal cual es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino es donde vamos a vivir, en ese reino de pureza, en ese reino donde solo existe la bondad, el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, hermanos, porque puede ser que hasta aquí todavía alguien tenga duda y diga, pastor, pero ¿y si es que usted no está entendiendo bien o no lo estamos entendiendo bien, esos textos o esos versículos de Mateo 24? Bueno, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver si Pablo hizo una separación entre el rapto y la segunda venida del Señor. Porque cuando Pablo o los discípulos hablaban de la segunda venida del Señor, era solo de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver, vaya conmigo a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Aunque vamos a ver si leemos unos versos antes. Voy a ubicarme aquí con ustedes. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, vamos a leer desde el verso 13. ¿Sí? Desde el verso 13. No sé si está bien ese tiempo, Kate. ¿Está bien ese tiempo? No, el reloj Ah, ok. Lo que no me acuerdo es a qué hora empecé. Ok. Ah, bueno, usted tiene los números ahí. Ah, qué bien. Bueno, lean conmigo, hermanos, en el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué significa de los que duermen? De los que han muerto, ¿verdad? De los que han muerto, de los cristianos, los hermanos, familiares, cristianos que habían muerto. No quiero que ustedes ignoren, ¿verdad? Para que no os entristezcáis. ¿Cómo? Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza?
Los que no están en Cristo no tienen esperanza. Por eso la tristeza nos viene a nosotros también, pero en nosotros no puede producir lo mismo que producen ellos. En ellos produce desesperanza, pero en nosotros, por encima de la tristeza, ¿qué prevalece? La esperanza, hermanos, el gozo, la esperanza, ¿verdad? La certeza de que eso es momentáneo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así traerá también Dios, ¿con quién? Con Jesús. ¿Cuándo? En su segunda venida, en su descenso glorioso. Porque ¿a dónde están los que duermen? Todos los que muramos en Cristo mientras Él viene, ¿a dónde estamos? Esa es otra doctrina errónea antibíblica, hermanos. En la tumba, dicen los testigos de Jehová. Los adventistas dicen en la tumba. Y algunos cristianos repiten en la tumba. Bueno, bíblicamente, hermanos, dice Hebreos, no se han acercado al monte que se podía tocar, sino entre otras cosas a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, allá están los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero falta un evento para culminar, poner la cereza en el pastel, la glorificación, que viene con la resurrección, ¿verdad? Con la resurrección. Dice, mire, vendrá con Jesús los que durmieron en Él. Cuando Jesús descienda, Él traerá a esos espíritus, porque tienen que venir a resucitar. ¿A dónde? No van a resucitar allá en el cielo. ¿A dónde murieron? ¿Recuerda? Dios dijo y sentenció al hombre y dijo, polvo eres, ¿y a dónde volverás? Al polvo. Está hablando de esta parte material, porque entendemos que tenemos una parte inmortal, que somos realmente nosotros. Pero eso es el espíritu. Entonces, los hechos perfectos tienen que descender con el Señor para venir a resucitar, a renacer aquí, a la tierra. Vendrán con Él o vendremos con Él. Versículo 16. Porque el Señor mismo, oiga, ¿con voz de qué? De mando, de autoridad suprema. Uy, mis hermanos. Ay, no. Eso es tremendo, oiga. Yo creo que escuchar ese retumbo de la voz del Señor ese día, hermanos, qué terrible debe ser para las personas que digan, sí era cierto, ya no hay tiempo más, ¿verdad? Bueno, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿con voz de qué? De arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Ajá, ¿de qué está hablando aquí? Segunda venida. No hay otra. Como dicen los mexicanos, pues no hay más. ¿Verdad? No hay más. Es solo esta. ¿Verdad? Mire, y esto que está hablando Pablo de la resurrección es cuando. ¿Cómo lo está ligando Pablo? ¿Cómo lo está poniendo Pablo en el orden de cuándo? De su segunda venida. No en otro momento. Usted ve que lo separe y diga primero seremos raptados y luego. No, hermanos, no. Pablo está hablando de un solo evento, ¿verdad? Por eso decimos que el rapto es inmediato o acto seguido del descenso glorioso del Señor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo, o sea, que descendieron con Él, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Hay un apartar de Dios, lo suyo de lo que no es suyo.
¿Recuerdan las parábolas? La red, el campo, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Es la misma idea, es la misma secuencia de pensamiento. No hay otra. No hay otra. No la podemos cambiar. Dice, luego nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? ¿O quién son esos nosotros? Los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estén vivos, los hijos de Dios en ese momento, ahora sí, serán que, aquí viene la palabra que está solo en este texto, arrebatados. ¿Y que vimos en los otros versículos que era el arrebatamiento? Los ángeles enviados a recogerlos, ¿verdad? Pero antes de recogerlos, ¿qué sucede? Descenso glorioso, y en el descenso glorioso ocurre algo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y una vez resucitados, ¿qué hacen los ángeles con esos resucitados? Los toman, ¿verdad? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿a dónde? En las nubes, lo cual es sacados de esta tierra. Sacados de esta tierra para recibir al Señor, ¿a dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Hay gente que lo ha confundido. Como dice que toparemos al Señor o encontraremos al Señor en el aire, hay gente que dice que así estaremos para siempre con el Señor, es que nos vamos a quedar ahí siempre. Pero no es eso lo que quiere decir, hermanos. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento ya no nos separaremos más del Señor. ¿Ok? Bueno, ese es Pablo, hermanos. Pablo yo creo que lo explica igual a Jesús, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Rapto y segunda venida del Señor es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ocurre cuando, en el mismo momento, en el mismo evento, no en otro evento, no anterior, ¿verdad? No posterior. ¿Ok? Vamos para allá, vamos para donde Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan no es tan amplio, no es tan así, pero vamos a ver que nos da los indicios de que está hablando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Vamos a leer solo ese verso. Pero vamos a ver, hermanos, que está hablando exactamente de lo mismo, de solo una segunda venida, y que en esa segunda venida vamos a unirnos con el Señor para siempre. Vea lo que dice el apóstol Juan a los hermanos. A mí me encanta cuando yo leo a Juan, porque Juan tiene una manera tan tierna de tratar a los hermanos, y vea cómo les dice: y ahora, hijitos, qué lindo, me encanta. Hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? ¿De qué está hablando Juan? De su descenso glorioso, de su segunda venida. Solo de esa venida. Tengamos que confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Quiénes son los que se van a alejar del Señor avergonzados? Los que no estaban en él, los que no permanecieron en él, los que no eran, los que no fueron salvos, los que nunca fueron salvos, los que nunca realmente estuvieron en Cristo, ¿verdad? Esos se alejarán de él avergonzados. Pero ¿qué dice? Para que cuando él se manifieste, tengamos la confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados. Vea, hermanos, implícitamente, no explícitamente, implícitamente, está diciendo exactamente lo que Pablo dijo y lo que Jesús dijo. Es la misma idea. Y usted seguirá leyendo e irá a Apocalipsis, hermanos y hermanas, y es la misma idea. No hay otra. Rapto no es antes de la segunda venida de Cristo, hermanos. Rapto de la iglesia es en su segunda venida. Podemos tener esa certeza. Ahora, amamos a los hermanos que creen que el rapto es aparte de la segunda venida. Ellos se van a dar cuenta en ese día que no era así. Eso no les quita ni les pone, hermanos. Eso no los hace ser ni menos ni más hijos de Dios. El peligro es que eso lo adoptamos ¿de dónde? No de lo que la Escritura dice. Lo adoptamos ¿de dónde? De la interpretación de una persona. Pero todos los cientos de cristianos y miles de cristianos del pasado, desde los apóstoles, siempre la iglesia ha creído que nosotros seremos resucitados y seremos arrebatados en la segunda venida de Cristo. Es un solo evento, hermanos. Son eventos en el descenso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que fuéramos un momentito, ya se nos va a acabar el tiempo, pero conmigo vaya un momentito a Romanos. Yo no sé, hoy se me fue como muy rápido el tiempo. No sería que como que me le robaron ahí un poco, ¿no? A mí se me hizo, no sé, muy rápido, se me fue muy rápido, como que no me rindió, no sé. Bueno, no vamos a enojarnos y alegar por eso, vamos a hacer caso. Bueno, vaya conmigo al capítulo 8 de Romanos, porque yo quiero que ustedes y yo veamos la obra terminada. Así le vamos a llamar, la obra de Dios en nosotros terminada. ¿Desde cuándo? Vamos a ver que esa obra fue terminada desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Como si no existíamos. Pero es que en el plan de Dios, hermanos, en la mente, en el corazón de Dios, en el plan de Dios, las cosas suceden así. Lo que todavía no es, ya es. Y lo que ya es, parece para nosotros que todavía no es. Ve que nosotros estamos en un plano diferente, ¿verdad? En ese sentido al plano de Dios. Pero cuando Dios dice que algo va a suceder, hermanos, ya tiene la firma de Dios, ya es hecho. Ya es hecho, ¿verdad? Ya usted y yo podemos contar con eso de manera absoluta. Así, de manera absoluta. Pablo a eso le llama solo sí y amén. Solo sí y amén. Y Pablo dice que las promesas de Dios para nosotros son solo sí y amén. Lo cual quiere decir que no hay un tal vez. Y si no, no cabe eso en Dios, en el plan de Dios, en el corazón de Dios no cabe. Vea lo que hermoso. Me encanta eso porque Pablo nos presenta aquí en el capítulo 8 y verso 28, a partir del verso 28, nos presenta una secuencia que engloba o encierra toda la salvación de principio a fin. ¿De qué se trata toda la salvación de Dios para nosotros? Lea conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos que aman a Dios, ¿quiénes son? Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Número 1. La salvación tiene que ver con un llamado ¿de quién? De Dios, es el único que puede llamar. Porque a los que antes ¿qué? Conoció. ¿Sí? A ver, ¿qué fue lo primero que ocurrió
antes de que ocurrieran todas las cosas, que Dios nos conoció. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos diseñó, nos pensó y nos amó y dijo, los voy a hacer, los voy a crear para mi propósito, para que quede manifiesto entonces mi gloria, mi amor, mi misericordia, quién realmente soy yo, y compartir con ellos toda esta maravilla, toda esta grandeza. Porque a los que antes conoció, Pablo dice que garantiza que a estos también que los predestinó. ¿Qué es predestinar? A ver. Separar algo para algo en específico. ¿Sí? Algo planeado, algo determinado. ¿Ok? Entonces, Él primero nos conoció, primero nos diseñó en su mente, en su corazón. Después, dijo, nos separó para este propósito. ¿Qué más? Dice, para que fueran, el diseño de Dios es para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora no termina todo ahí, hermanos. No solo Él nos conoció, no solo Él nos predestinó, sino que también, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. ¿Cuántos se acuerdan del día en que Dios te llamó? Yo lo recuerdo perfectamente, no se me puede olvidar ese día jamás, ¿verdad? Ahora, número 3, nos llamó, pero no todo queda ahí, hermanos y hermanas. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Qué es eso? ¿Qué es tan esencial, tan importante en la doctrina cristiana? Ya Dios nos pensó, nos diseñó, nos conoció, ¿verdad? Por nombre, como persona, o sea, en relación personal nos conoció. Después, ¿qué hizo? Nos predestinó, dijo, para este propósito son. Número 3, nos llamó. Hubo una acción divina, la voz de Dios nos llamó y por eso escuchamos su voz y por eso vinimos a Él. ¿Se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? ¿Quién fue a buscar la oveja perdida? ¿La oveja perdida buscó al pastor o el pastor buscó a la oveja? Bueno, ese es un principio, hermanos, de Dios y del reino de los cielos. Él es el que nos busca y Él es el que nos encuentra y Él es el que nos rescata, porque si no, nosotros, hermanos, estaríamos perdidos eternamente y para siempre. Ok, a ver, número 4, nos predestinó, y nos justificó. ¿En qué estado estábamos cuando Él nos llamó? Muertos en delitos y en pecados. Teníamos una deuda eterna con Dios, éramos sus enemigos, pero Él ya había derramado su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario para justificarnos, para declararnos justos, limpios delante del Padre, delante de Él, en comunión con Él, así como Él está en comunión con el Padre. Ahora nosotros estamos en comunión con Él y estamos en comunión con el Padre por medio de su Hijo. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. No sé si usted se está dando cuenta que aunque está hablando de algo a futuro, está hablando en tiempo pasado. ¿Se dio cuenta? El tiempo que Pablo está usando es tiempo pasado. ¿Ven lo maravilloso, hermanos?
La glorificación viene en la resurrección y en el rapto. Glorificación es que dice que nos será dado un cuerpo semejante al de la gloria suya. Solo se imagina, hermanos, ahora estos cuerpos que tenemos son cuerpos que nos pesan a veces bastante, ¿verdad? Que nos duele, que en este cuerpo, en esta humanidad que tenemos, pasamos diferentes circunstancias, dolores. Es más, mientras estemos aquí, hermanos, no es de extrañarnos de que algo así nos ocurra, hasta tener que dejar este mundo y pasar por la vía de la muerte. Sí, pues si el Señor no ha venido, pues a todos nos va a acontecer eso mismo. A ustedes de los que no quieren irse de esta tierra y está así aferrado como la hiedra al muro, agarrado a las raíces. Bueno, mire, le tengo noticias. Por más que usted y yo nos agarremos, hermanos, el día que Dios dijo, usted es mío y hoy se va conmigo, eso va a suceder, hermano, queramos o no queramos. Pero sería mejor que quisiéramos. No porque queramos morirnos, no porque queramos desaparecer de esta tierra. Es que la comparación entre estar aquí en este cuerpo, en esta realidad, y el estar allá con Él, hermanos, Pablo dijo que era muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, la glorificación, hermanos, es cuando la gloria de Dios se va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Ya no solo en el espíritu. Ya no solo seremos espíritus perfectos, ahora seremos personas completas, con un cuerpo glorificado. Y todo esto se va a dar ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En su segunda venida, en su descenso glorioso, hermanos. Vean cómo el Señor viene con un despliegue de poder, hermanos, que nos va a envolver a nosotros y va a hacer que los que estén vivos, esa corrupción, ese cuerpo y esa naturaleza corrupta sea convertida en incorrupción, hermanos. Y los espíritus hechos perfectos han venido a esta tierra para renacer en un cuerpo glorificado. Y entonces la condición nuestra será la justificación, la glorificación absoluta y total. Rapto, hermanos, no es un evento aparte de la segunda venida de Cristo. Yo creo que ya más claro que eso, no sé, hermano, cómo que llama, si necesitaremos algo más claro, pero es que está muy claro, muy claro. Y no es mi afán querer desmentir a otros, no es mi afán, ese hermano, porque no se trata de eso. La palabra de Dios no es para eso, es para que nosotros podamos ver y tener claridad y poder apuntar con seguridad. Aunque al final nuestros hermanos dispensacionalistas, si son cristianos, si son nacidos de nuevo, igual irán al cielo, igual serán salvos, igual les ocurrirá todo igual que a nosotros, hermanos. Y no deberíamos de pelearnos por eso, y no deberíamos de separarnos, y no deberíamos de ofendernos, y no deberíamos de nada de eso. Pero lo que está en la palabra de Dios está, hermanos, y eso es lo que tenemos que ver y apuntar. Y eso es lo que tenemos que enseñar, lo que está ahí. Y hoy hemos visto en 3 pasajes diferentes que el evento es el mismo, que una cosa está ligada a la otra. ¿Sí? La próxima semana, hermanos, vamos a ver que la venida del Señor no se le puede poner ni día, o sea, no se le puede poner fecha ni hora de venida. Y yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero últimamente han aparecido muchas personas diciendo del 2025 no pasamos. ¿Qué es eso? Ponerle fecha y hora a la venida del Señor, hermanos. Pero Jesús no nos está diciendo que de la hora y la venida nadie lo sabe.
Entonces la pregunta que nos vamos a hacer la próxima semana es, entonces, ¿para qué las señales? ¿Cómo cuadrar este asunto de las señales, de las advertencias del Señor con el hecho de si esto no tiene cálculo, si no se le puede hacer un cálculo? De eso vamos a hablar la próxima semana, no se lo pierdan, hermanos. ¿Cuántos hemos aprendido, hermanos, o hemos reafirmado el aprendizaje a través de ir siguiendo esta secuencia en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo espero que sí, hermano. Yo espero que esto nos sirva a nosotros ¿para qué? ¿Para poder discutir? No, hermano. No es para discutir. No es para decir yo sí sé. No, hermano. ¿Sabe para qué es? ¿Cómo se llama la serie? Para estar preparados y poder advertir a otros para que estén también preparados. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana te agradecemos que tu palabra nos alumbra, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Solo ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a vivir como quienes estemos preparados. Porque tú hablaste en la parábola de la cizaña de la diferencia de fruto. Y dijo que el reino de los cielos sería quitado de aquellos que no habían dado los frutos que Dios esperaba, para que entonces los que estuviéramos en tu reino diéramos el fruto que tú esperas que nosotros damos. Señor, el estar preparado está relacionado con el dar los frutos tuyos, Señor. Ayúdanos a dar sus frutos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos, damos gracias al Señor que es